Bueno, pero quedamos atentos a lo que está ocurriendo ahí en esa discusión en la Cámara de Diputados. De hecho, vamos a preguntarle cómo va ese debate al diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, con quien estamos en contacto hasta ahora. Diputado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, preguntarle primero la expectativa que tiene respecto a la discusión que se está dando, a si es que se va a poder o no evitar la comisión mixta. Hay que recordar ahí que parte de lo que se está discutiendo tiene que ver también con el acuerdo que se llegó en el Senado con el gobierno. ¿Cómo ve usted lo que puede ocurrir el día de hoy? A ver, yo no sé si alguna vez se ha evitado la comisión mixta. Son tantos artículos, tantas glosas, tantos ministerios y programas que siempre hay alguna diferencia entre lo que aprueba la Cámara de Diputados y lo que aprueba el Senado. Y cuando se produce esa diferencia, entonces vamos a comisión mixta. Lo relevante es que lo que salga de la comisión mixta, que es donde se ponen de acuerdo diputados y senadores, por eso se llama mixta, sea después refrendado por las dos cámaras y se transforme en ley. Yo no tengo ninguna duda de que cuando termine este proceso mañana en la noche, lo que vamos a tener es un presupuesto que va a ser una muy buena noticia para los chilenos, particularmente para los adultos mayores, porque dentro del acuerdo al que llegamos como gobierno con la oposición en el Senado, hay tres cosas que son fundamentales para los adultos mayores. Primero, lo que ya todos sabemos, el aumento de la pensión básica solidaria de un 50%, y esto evidentemente que es una inyección potentísima de recursos, va a ayudar mucho a los adultos mayores que están en peores situaciones económicas, y si bien nunca es suficiente y sigue siendo un monto bajo, para ellos va a significar un cambio en su realidad que va a ser realmente importante. Lo segundo, eso es por tramos, después podemos conversarlo. Sí. Lo segundo es el tema de la rebaja también para los adultos mayores de la locomoción pública. Es una rebaja al 50% del valor del pasaje, es una rebaja que va a aplicar en todo Chile para todo tipo de transporte público, y evidentemente que eso es una buena noticia. Hay estudios que indican de que hay un gran número de adultos mayores que ganan la pensión básica solidaria y que gastan alrededor del 15 o 20% de sus ingresos en transporte público, con lo cual esto va a significar también para ellos un alivio importante. Y la tercera patita de esta mesa que fue este acuerdo es el tema de los medicamentos. Se acordó empoderar o darle las atribuciones a la Senabast para que pueda operar como intermediaria. También el hecho de que se pueda hacer importación directa de medicamentos, tanto para personas naturales como jurídicas. Ahí no solamente están las farmacias, están, por ejemplo, los municipios para el tema de las farmacias populares. Y se estima que esto en castellano va a significar una caída en el precio de los remedios de un 40%. Entonces, y eso obviamente favorece sobre todo a los adultos mayores. Entonces este es un presupuesto muy enfocado en el adulto mayor, que es obviamente la principal causa y demanda que hay hoy día en la calle, y por lo mismo mañana a la noche vamos a estar en condiciones de dar esta buena noticia al país. Puntualmente, diputado, buena parte de las críticas de parte de la oposición, también de algunos técnicos, tiene relación con los tramos entre, a ver, estamos hablando entre 65, 75 años, 75, 79 y también de 80 años para arriba, sobre todo este último tramo que se vería beneficiado inmediatamente con el aumento del 50% de la pensión básica solidaria. Se sostiene que las necesidades muchas veces de los adultos mayores, sobre todo los pensionados, obviamente, no tiene mucho que ver con los tramos, que debiera subirse a todos por igual de una sola vez. ¿Es posible? ¿Está arriba de la mesa la discusión? ¿Es responsable económicamente para las arcas fiscales? Mire, acá hay dos tipos de oposición. Hay una oposición que está dispuesta a sentarse a conversar y que está dispuesta a llegar a acuerdos y a poner las cosas sobre la mesa y ver cómo y cuánto es posible avanzar. Y hay otra oposición que a veces ni siquiera se quiere sentar a la mesa y que una vez que haya acuerdo dicen que el acuerdo es insuficiente. Eso lo vimos, por ejemplo, respecto al Partido Comunista y el acuerdo sobre la nueva Constitución, y lo estamos viendo ahora también. Acá hay demasiadas cosas que tenemos que hacer. No solamente las tres cosas que le mencioné de pensiones, locomoción para los adultos mayores y medicamentos. Tenemos el tema de las cuentas básicas, el ingreso mínimo garantizado. Pero, diputado, solamente un tema, un punto que le quiero poner, porque en el tema de los tramos la crítica no ha venido más tanto del PC, ha sido más transversal, sobre todo desde la DC, el PPD, el PS han sido bien críticos. Sí, pero lo que yo le estoy tratando de comunicar o de expresar es que aquí hubo firmas de senadores de la DC, del PPD y también el senador Montes del Partido Socialista, que firmaron el acuerdo para establecer este sistema para aumentar las pensiones. A todos nos gustaría que las pensiones subieran muchísimo más y a todos nos gustaría que subieran de manera inmediata, pero hoy día nosotros tenemos un montón de demandas que tenemos que cubrir. Ahora va a venir la discusión sobre el ingreso mínimo garantizado. Nosotros le hemos pedido al gobierno que haga un esfuerzo adicional y que suba la mira de 350.000 pesos que está hoy día y ojalá ir acercándolo a los 400. El gobierno lo está estudiando en este momento. Pero en el fondo lo que quiero tratar de transmitir es que acá lo que estamos tratando de hacer es todo lo posible. Nadie está obligado a hacer
lo imposible. Y los diputados que hoy día dicen, mire, ¿sabe qué? Deberíamos haber subido todas las pensiones a partir del 1 de enero de este año para todos los jubilados, no dicen de dónde sacarían los recursos. No establecen básicamente cuáles serían los mecanismos para poder lograr eso. Yo, para que los adultos mayores que lo estén viendo se queden tranquilos, a partir del 1 de enero de 2020 van a subir las pensiones en un 50% para todos los mayores de 80, pero para los mayores de 60, mujeres, y 65 los hombres, va a subir un 25%, y para los mayores de 75 va a subir un 30%, y acá a 2 años vamos a tener a todos los adultos mayores con un aumento del 50%, más los aumentos que se vayan haciendo cada año en la ley de presupuesto. Con lo cual vamos a terminar al final con un alza real mucho mayor al 50% en un par de años más para todos los adultos mayores de Chile. Diputado, preguntarle también su opinión respecto a las reacciones que ha generado esta propuesta del presidente Sebastián Piñera de que efectivos de las Fuerzas Armadas cumplan un rol resguardando la infraestructura crítica. Algunas de esas opiniones está, por ejemplo, la del presidente del Senado, Jaime Quintana, quien decía que tenía dudas respecto a esto de destinar Fuerzas Armadas a cumplir un rol de orden público cuando la formación que ellos han desarrollado tiene que ver más bien con tareas de seguridad nacional. No es un rol de orden público el que estaríamos aprobando en esta ley que el gobierno va a proponer. Lo que estamos hablando es del resguardo de esta infraestructura crítica, es decir, la ley no busca que en algún momento donde hayan manifestaciones o incluso donde hayan desmanes ellos puedan intervenir. Esa no es la lógica. La lógica es que en las últimas semanas han recibido ataques infraestructura crítica como por ejemplo luz y agua. Y ahí hay muchos carabineros que están destinados para protegerlo, para protegernos a todos nosotros de seguir teniendo estos servicios básicos. Entonces, Diputado, básicamente lo que dice el proyecto ¿cuáles han sido esos ataques que usted menciona sobre luz y agua? No, yo no conozco el detalle, pero hoy día en la mañana lo decía el ministro Espina en otro medio de comunicación. A mí me sorprendió oírlo, pero lo dijo él. Porque hay dudas al respecto, porque tampoco se había conocido esa información. Por eso le pregunto si es que usted maneja algún antecedente concreto de que se haya atacado. No, imagínese, esos son temas de inteligencia. Este humilde diputado no tiene tanta información. No se ha dado a conocer, dice usted, que se ha manejado en secreto. No, más que secreto no, porque yo lo conozco y usted también, si lo dijo hoy día el ministro Espina. Ahora, el detalle usted se lo podrá preguntar y me imagino que habrá muchos periodistas interesados en preguntárselo al ministro Espina, de cuándo fueron, cómo fueron, pero lo relevante es lo que está planteando el presidente de la República. Si el presidente está planteando este proyecto es porque hay una necesidad. Si es lo que está diciendo es necesitamos militares para que cuiden la infraestructura crítica, es porque la infraestructura crítica está bajo amenaza, si no, no presentaría el proyecto. Y la lógica de eso es poder destinar esos carabineros que hoy día están cuidando esa infraestructura crítica al orden público. Es decir, en ningún momento se pretende que los militares se encarguen del orden público, que sean los carabineros, y aumentar esa dotación liberando a los carabineros que hoy día están cuidando la infraestructura crítica. Yo acá en el Parlamento he estado conversando con varios parlamentarios de oposición y a ellos les parece sensato, siempre y cuando establezcamos muy claramente qué se entiende por infraestructura crítica, y yo creo que ese es un tema en el que podemos llegar a acuerdo rápidamente. No solamente, diputado, se ha puesto en consideración qué se entiende por infraestructura crítica, sino también cuándo se actúa, cómo se actúa, y también conversamos hace un rato con Lucía Damert, experta en seguridad, que decía, si se pone ejemplo como Francia, por ejemplo, o Inglaterra, son países, o Bélgica, que se han visto abiertamente muy golpeadas por el tema del terrorismo internacional, que ellos lo hacen más por un tema de seguridad nacional que de orden público interno, y que ella pone el ejemplo de otros lugares donde justamente dejar a los militares de manera más permanente en la calle o cuidando temas de infraestructura, al final termina siendo bastante más nefasto en temas de derechos humanos, de violencia, de otro tipo de manifestaciones. Pero es que, insisto, yo no veo cómo se pueda producir alguna violación de los derechos humanos teniendo a militares resguardando, por ejemplo, las centrales eléctricas. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo súper sensato. Diputado, le pongo un ejemplo súper sensato. Por ejemplo, lo que sucedió en Lormía. Se ha puesto como ejemplo cuidar comisarías. Con la tensión que se ha visto en Lormía, si uno pone justamente militares a cuidar la comisaría de Lormía, ¿no sería problemático? Depende si atacan o no la comisaría. Y asumo que usted estará de acuerdo conmigo en que si atacan una comisaría en cualquier parte del mundo, eso se repele con la fuerza proporcional que establezca la ley o el protocolo. Eso se tiene que hacer. Ahora, de nuevo, el tema de las comisarías puede quedar fuera de la infraestructura crítica. Es algo que vamos a conversar aquí en el Congreso. Lo puso arriba de la mesa, por lo menos, el ministro de Defensa, que está dentro de los elementos a considerar. Y yo estoy de acuerdo. Yo quisiera incorporarlo, pero si eso va a ser una traba para llegar a un acuerdo, lo sacamos. Si aquí lo que estamos tratando de hacer es llegar a un acuerdo razonable para poder sacar hoy día a los carabineros que están cuidando infraestructura crítica y poder liberarlos para que se dediquen al orden público. Yo me imagino que cualquier persona que ahora me está escuchando en la televisión piensa que podría ser razonable que haya militares resguardando en una situación como esta los servicios básicos como luz o agua, como los centros de abastecimiento, por ejemplo, para que no haya escasez.
y que esos carabineros se destinen al orden público. ¿Un centro comercial le hace lo que sentido? está tratando de hacer. ¿Perdón? ¿Un centro comercial le hace sentido que se cuide? Se ha propuesto dentro del abanico. Yo creo que el centro comercial es algo que pueden proteger los carabineros. No lo consideraría infraestructura crítica, pero como le digo, ese es justamente el punto que vamos a discutir acá. Insisto, acá lo importante es el principio. Si estamos de acuerdo en el principio, vamos a llegar rápidamente a acuerdo. La oposición comparte el principio de que hay cierta infraestructura que puede ser cuidada por militares para liberar a esos carabineros y destinarlos al orden público. Yo, por las conversaciones que he tenido acá, tengo la impresión de que sí hay consenso en eso. Y valoro el hecho de que compartamos ese principio. Ahora hay que ponerse de acuerdo en los detalles y en eso consiste la labor de los diputados y senadores, en que veamos los detalles y nos pongamos de acuerdo sobre ellos. Sí, Lucía Damer también hacía otra mención. Ella se refería a que tal vez aquí se debe dar una discusión más de fondo a raíz de lo que está ocurriendo, de las distintas discusiones que se están generando. Si es que no se debe hacer un cambio que implique que hayan menos militares y más carabineros, en el sentido del presupuesto, del financiamiento que eso implicaría. Yo estoy 100% de acuerdo en que hay que tener esa discusión. Tengo la impresión de que para que podamos llegar a una buena solución respecto, por ejemplo, al tema de la modernización de las policías, de cuál es su tipo de preparación, de cuáles van a ser las unidades especiales que van a haber, de cómo va a ser el nuevo mando, etcétera. Hay muchas cosas que hay que modernizar hoy día de la policía. Tengo la impresión de que para que lo hagamos bien y de manera seria hay que esperar que todo lo que está ocurriendo hoy día pase para poder discutirlo con seriedad, con objetividad y con frialdad. Probablemente si empezamos a legislar sobre temas tan de fondo hoy día, se vean contaminados por la contingencia. Y yo prefiero hacer las cosas bien. Y por lo tanto, eso más profundo que Lucía Damer te está proponiendo, creo que es una discusión que hay que tener de todas maneras. Yo estoy totalmente disponible y si no se gatilla de manera espontánea, yo personalmente voy a ser uno de los que va a empujar esa discusión porque creo que lo que ha ocurrido ha desnudado serias deficiencias en nuestros carabineros y en la forma en cómo ellos trabajan, están preparados y operan. Pero como le digo, creo que esa no es una discusión para tener hoy. Yo creo que hoy día la ciudadanía lo que está demandando son los proyectos sociales que estamos tratando de sacar adelante, el tema de las reformas políticas y el tema inmediato de orden público, más que el tema mediato de orden público, que es lo que está proponiendo Lucía Damer y que tenemos que tener esa discusión más adelante. Diputado, más que ir al fondo de la medida de la propuesta del presidente de la República, si es correcto o no, si no la hace sentido o no como ciudadano, le pregunto por el momento. Cuando se presenta como un proyecto de ley que seguramente podría ver la luz en muchos meses más, también como otras medidas que ha propuesto el presidente, como darle fuerza nuevamente a la ley anti-encapuchados, el tema de las barricadas. Con esta contingencia, con este equilibrio que es tan frágil, ¿es el momento de presentar estos proyectos tomando en consideración solamente que van a ver la luz seguramente en muchos meses más? Es que eso no tiene por qué ser así. El gobierno tiene las facultades para que una vez llegado a un acuerdo con la oposición pueda presentar urgencia y que los proyectos se aprueben rápido. Por ejemplo, si el presidente de la República, esto lo establece la ley, si el presidente de la República establece que un proyecto de ley que está en el Congreso tiene urgencia inmediata, tiene que ser discutido en 5 días. Sí, pero digo considerando que ustedes son minoría dentro de la Cámara de Diputados, sobre todo ese elemento lo pongo arriba de la mesa. Por lo mismo nosotros tenemos que llegar a acuerdo, créame, si llegamos a un acuerdo en materia constitucional, si llegamos a acuerdo en materia tributaria y si llegamos a acuerdo en materia de pensiones, podemos llegar a acuerdo en esto. O sea, este es un acuerdo, intuyo, bastante más sencillo y más fácil de llegar a acuerdo que las otras materias que le estoy mencionando. Lo relevante es que si llegamos a un acuerdo, podamos legislar rápido, de tal manera de poder liberar a esos carabineros y destinarlos al orden público, porque usted y yo sabemos, es cosa de ver la televisión todos los días, de que a ratos Carabineros está sobrepasado por la violencia y que la forma de combatirlo es aumentando la dotación si es que no queremos sacar a los militares a la calle, que nadie quiere hacerlo. Y de esa manera creo que este proyecto de ley ayuda bastante y yo tengo la impresión de que en la oposición también hay bastante transversalidad en ese sentido. Podríamos estar en desacuerdo hoy en detalles, pero yo estoy seguro que en una discusión aquí en el Congreso nos vamos a poner de acuerdo rápido. Sí, por último, diputado, le quería preguntar por los resultados de la encuesta Academ. Aparece ahí el presidente Sebastián Piñera en un nivel de aprobación de un 12%, que es su mínimo histórico en esta encuesta, al menos. Su evaluación al respecto y cuánto también puede incidir en el rol de liderazgo que pueda llevar el presidente Sebastián Piñera en estos momentos de crisis. Bueno, evidentemente no es una buena aprobación, es una mala aprobación. Evidentemente responde a lo que está viviendo hoy día Chile. Hay una sensación hoy día de descontento muy generalizado. También hay una cierta sensación de desorden público y todo eso golpea al gobierno y también golpea a figuras de todo el espectro político que han estado bajando, salvo un par de excepciones muy honrosas. Yo creo que este es el momento en que para nosotros, la coalición de gobierno, tenemos la prueba de fuego.
Usted sabe que una de las cosas que ocurre en los países cuando el presidente baja mucho su aprobación es que sus propios parlamentarios se empiezan a desordenar, empiezan las críticas destempladas y al final se termina transformando la coalición de gobierno en una especie de montonera. Nosotros, dada la urgencia que tiene hoy día el país, tenemos el deber como parlamentarios oficialistas de evitar esa tentación de desmarcarnos del gobierno, mantenernos unidos y leales de tal manera de poder sacar esta urgente agenda adelante. Y por lo menos yo estoy en eso aquí en el Congreso, tratando de ordenar y tratando de que podamos, en el fondo, trabajar en pos de un objetivo común para poder sacar esta urgencia nacional adelante. Diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.